11:05 en la República Argentina. Recuerden que se pueden suscribir a la comunidad Trinchera ingresando en www.revistatrinchera.com/comunidad y ayudarnos a sostener este medio autogestivo que intenta plantear otras discusiones a las que estamos acostumbrados a ver en medios de comunicación y en algunos streamings que andan pululando por ahí. Decíamos, la semana pasada nos ocupamos y focalizamos mucho en lo que había dejado la elección en los Estados Unidos. Queremos retomar algunas de las cosas que estuvieron pasando estas semanas. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue el trágico hecho vivido no solamente en Valencia, sino posteriormente en Barcelona, en estos días nuevamente en Málaga. Estamos hablando de lo que se conoce como Dana o gota fría, esta lluvia intensa, muy grande, donde en muy poquitas horas caen muchísimos milímetros de agua. Pero no es la primera vez que esto sucede en España, no es la primera vez que un evento climático genera estos destrozos. Y para contextualizar, charlar y ver, bueno, qué pasó, qué pasa, qué está sucediendo, estamos en comunicación con la periodista y politóloga Irene Zugasti, que tiene la gentileza nuevamente en este año de volver a charlar unos minutos con nosotros. Irene, muy buenos días, muy buenas tardes para vos allí en España. Nicolás, Delfina y Miranda de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros de Radio Trinchera? Un gusto estar con vosotras. A ver, Irene, es responsabilidad del gobierno central, el autonómico, es una mera casualidad del destino. Por lo que leí, me arriesgaré a decir que no es ni la primera ni la última vez que va a pasar y que las responsabilidades políticas son grandes en esto. Pues me encanta cómo has enfocado la pregunta, Nicolás, porque fijaos, lo primero que ocurrió cuando empezamos a enterarnos a trompicones de lo que estaba pasando, lo veíamos en la televisión, nos llamaban nuestros vecinos, nuestros compañeros de Valencia, y nos decían que estaban literalmente viendo, bueno, pues sus casas destruidas, sus ciudades llevadas adelante por la riada, que estaban desaparecidos sus familiares. Nos decían ya en los medios, no politicéis esta catástrofe. Esta catástrofe no se podía saber, ha caído del cielo, ¿no? Como el maná, pero destructivo, es una lluvia torrencial, nadie podía saberlo. Esa es la primera mentira que estamos trabajando desde muchos medios y desde muchos activismos por desmontar, porque claro que se sabía y hay responsables políticos. Y en primer lugar, por supuesto, el gobierno regional, el gobierno de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular, que lleva décadas saqueando ese territorio y convirtiéndolo, pues no sé si habéis visto alguna vez en la zona de Valencia, Castellón o Alicante, absolutamente vendido al sector turístico, a la especulación inmobiliaria y a la construcción salvaje de edificaciones para la burbuja inmobiliaria, incluso a sabiendas, porque ya llevábamos sabiéndolo mucho tiempo, que eran zonas inundables, que eran zonas que en el caso de una dana, de un desastre natural, iba a morir mucha gente porque se anegan con el agua. Y todo esto se sabía. Y no solo no se hizo nada, sino que este gobierno, cuando llegó al poder en la última legislatura, el año pasado, destruyó la unidad de emergencias que había regional y ese dinero lo invirtió en tauromaquia. Es que creo que es muy simbólico, ¿no?, de las prioridades que tiene la derecha en nuestro país. Cierto es que el gobierno central también, yo creo que no ha tenido toda la dirigencia que se le ha pedido, ¿no? Porque cuando te gobiernan una panda de incompetentes y de corruptos como estos, el presidente de la Comunidad Valenciana estuvo ausente de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde del día de la catástrofe. O sea, ya estaban inundando las casas y este señor estaba en una comida de trabajo, con muchas comillas, ¿no? Absolutamente ignorando lo que ocurría, ignorando los avisos. El gobierno central podría haber hecho algo, podría haber sido mucho más rotundo y haber tomado el control de esa situación, y no lo hizo. Pero en cualquier caso, el abandono institucional, principalmente responsable por esa derecha que ignoró las alertas, había alertas desde el domingo pasado, que despreció y lleva despreciando sistemáticamente años los avisos del cambio climático y de los expertos y expertas que estamos avisando de que el cambio climático ya está aquí, que no es una opción dar la espalda. Esa responsabilidad
está ahí y la ha pagado la clase trabajadora, la ha pagado las trabajadoras y los trabajadores y los vecinos valencianos. 217 fallecidos, todavía 14 personas desaparecidas, hogares, autos, negocios, proyectos de vida destruidos y nadie ha asumido la responsabilidad. Este señor dijo ayer que él iba a mantenerse en el gobierno. Yo no sé cómo alguien puede dormir con 217 trabajadoras y trabajadores muertos en la espalda, pero ahí le tenéis. Irene, en la editorial del programa hacíamos una vinculación del conflicto, en realidad de la elección de Trump, cómo puede cambiar la ecuación, cómo la guerra de Ucrania en realidad termina siendo un gran negocio de destrucción y después de reconstrucción. Y aparece BlackRock como una de las grandes, de los fondos comunes de inversión. Podríamos mencionar a Vanguard o a State Street. Y paradójicamente, decíamos, no salen los medios de comunicación o no sale mucho, pero estos fondos comunes de inversión también son grandes responsables de la especulación inmobiliaria en Europa ahora. Son los que muchas veces compran, o bueno, Blackstone en su momento en Estados Unidos comprando gran cantidad de propiedades, no solamente para viviendas, sino para alquiler de comercios. Y da la sensación de que hay un vínculo directo entre la reconstrucción de Ucrania y la reconstrucción de Valencia posterior a lo que sucedió con el Dana o lo que podría llegar a suceder. Y, digamos, da mucha impotencia y termina generando una desconfianza, me parece, muy grande en si efectivamente hay algún partido político que pueda hacerle frente a eso. Pues, hombre, comparto completamente tu análisis de que gran capital internacional, y creo que BlackRock, Blackstone, y también te diría Blackwater, que son esos ejércitos de mercenarios que están en todas las guerras del capitalismo en el mundo, es medio que de Blackstone a Blackwater a BlackRock es una línea recta. Bueno, pues son los verdaderos dueños de los gobiernos mundiales. El gobierno español central, el gobierno socialista, hace poco presumía de reunirse con este fondo buitre, con este fondo de inversiones que está depredando sobre todo las grandes ciudades en España, está pues eso, expulsando a la población más vulnerable, haciendo inhabitable. Tenemos una crisis de vivienda muy preocupante en las principales ciudades españolas. Hubo una manifestación masiva hace un mes porque literalmente no podemos vivir, no podemos aspirar a alquilar una habitación, no podemos aspirar a un proyecto de vida autónomo, pero ni las personas jóvenes ni las personas mayores que están siendo también expulsadas, desahuciadas, que se suicidan porque no tienen alternativa habitacional. Y todo el gobierno español, como os digo, presumía hace un mes de reunirse con este fondo buitre y de ampliar su capacidad de inversión y su cartera de inversión en las obras, que luego muchas son obras públicas que se financian a través del dinero público de las europeas, de los españoles, etcétera. Si escalamos de España a Europa, lo que tú has comentado, la reconstrucción de Ucrania ya está firmada con estos fondos buitre. Es decir, vamos a llevar muchos fondos europeos a que caigan en los bolsillos de este gran capital para reconstruir la guerra que ellos mismos han generado. Y si me vuelvo a ir a lo pequeñito otra vez, un ejemplo muy claro, compañeros, de cómo estos gobiernos gobiernan, legislan y operan cada día para el gran capital es también lo de Valencia. Porque una de las cuestiones por las cuales las alertas telefónicas que nos llegan a los ciudadanos para decirnos quedaos en casa, no salgáis a trabajar, no salgáis a la calle, que hay una lluvia torrencial, saltaron a las 8:30 de la tarde. ¿Para qué? Para que no parara la rueda del capital, para que la gente siguiera yendo a sus fábricas a trabajar, cogiera el coche en sus carreteras, para que los grandes supermercados, Mercadona, Carrefour, etcétera, pudieran seguir haciendo los envíos. Por eso también han muerto muchos trabajadores que tenían que ver con el sector del transporte, con el sector de la logística, y eso se podría haber evitado. Pero se decidió, como el gran capital hace siempre, y me da igual en una guerra en Ucrania que en una catástrofe climática en Europa, que sus intereses de esa clase capitalista están por encima de las vidas de las personas y de las vidas de los trabajadores. Entonces, lo que me preguntas, querido, ¿hay una alternativa? Desde luego, en el caso español, por lo menos sabemos que no pasa por el actual bipartidismo, porque no podemos tener una derecha criminal, negacionista del cambio climático y absolutamente lacaya de la burguesía capitalista, pero tampoco nos sirve para nada un partido que se dice socialista cuando está en las elecciones, pero cuando gobierna presume de reunirse con BlackRock, con Blackstone
y les abre las puertas de las empresas públicas y les abre las puertas de las grandes obras públicas y les abre las puertas de la especulación de algo tan importante como es la vivienda y la vida, ¿no? y la sanidad y las estructuras educativas que también están siendo fagocitadas por estas estructuras privadas, ¿no? Así que, en cualquier caso, por lo menos en lo que a nosotros nos respecta en el Estado español, la alternativa no pasa por este bipartidismo, desde luego. Irene, ¿qué tal? Delfina te saluda. Yo justamente te quería preguntar por esto que vos señalabas con respecto a la responsabilidad de más allá, porque pareciera que se termina acusando al cambio climático, ¿no? Por lo menos a nivel internacional, como que la lectura fue el cambio climático causó esta tragedia, borrando no solo lo que vos señalabas respecto al negocio inmobiliario, sino también, digo, a la responsabilidad del capitalismo, ¿no? Detrás de este tipo de tragedias. ¿Creés que puede haber servido o pueda servir como un puntapié para discutir esto o cómo vienen viendo también desde ahí la cobertura de los medios que se viene haciendo de esto? Porque la verdad es que acá en la Argentina se ha hablado muy poco, y cuando se habla, digo, se habla con esto, ¿no? Con una pasividad política y del sistema económico que es muy similar a tragedias que han sucedido, bueno, sin ir más lejos, acá en la Ciudad de La Plata ha habido una inundación hace más de una década ya que también dejó decenas de muertos y demás, donde nunca el foco pareciera estar puesto en algo que no sea un evento inevitable. Bueno, dices una cosa muy interesante. Aquí hemos tenido un problema derivado que creo que tiene mucho que ver con el trumpismo que habéis comentado, con lo que está haciendo Milei igual, que es la cooptación del debate público por parte de los bulos y de las noticias falsas, tanto en las redes como en los medios convencionales también, porque pareciera que solamente hay bulos en X, antiguo Twitter, y los periodistas y los grandes medios de comunicación no dijeran bulos todos los días. Pero con esto de la Dana se han intentado como lanzar muchos mensajes que al final creo que no pasa tanto por el hecho de que haya quien se crea algunas mentiras flagrantes, ¿no? Como que no sé, nos fumigan con unos aviones, como que la culpa de todo lo tienen que se tiraron unas presas de agua que construyó Franco en la dictadura, cosas así. No pasa tanto por ahí como por el hecho de que al final enfangas, nunca mejor dicho, embarras el debate, confundes a la gente y al final es muy complicado distinguir lo cierto de los hechos verificables de los bulos y el pensamiento crítico real con un objetivo transformador de ese supuesto pensamiento crítico anti-establishment que al final son pues esos fascistas que le están haciendo el caldo gordo a los de siempre. Entonces, claro, en esa cuestión el tema del cambio climático ha servido para muchos para expandir ese tipo de bulos, ¿no? Que el cambio climático es una cuestión que es una de la agenda progresista, que es una mentira por un lado, pero por otro lado también otros lo utilizaban para decir, esto no se podía saber, esto no se puede controlar, esto siempre ha sido así. Bueno, hay expertos, por ejemplo, en el caso español, yo os recomiendo seguir, por ejemplo, a Juan Bordera, a Antonio Turiel, expertos climáticos con una perspectiva claramente anticapitalista, que llevan tiempo advirtiendo no solo de los datos, sino de que hay muchas alternativas políticas y soluciones para frenar las consecuencias de estas crisis climáticas. Pero claro, que esas alternativas pasan por mirar de frente al capital y destruir algunas de sus principales estructuras. No estos parchecitos que ponemos, por ejemplo, en la Unión Europea, le llamamos Pacto Verde, y hacemos que las empresas paguen un 3% por sus emisiones de carbono o que cambien un combustible por otro. Eso es puro parcherío. Sino que ellos hablan de que tenemos que plantearnos que a lo mejor no se pueden dar más licencias para construir en zonas que son inundables. O que, por ejemplo, pues eso, las empresas tienen que pagar por lo que contaminan, pero pagar de verdad, con un sistema impositivo a los ricos y a las grandes empresas que realmente les desposea de ese privilegio que tienen para mandar su basura y su mierda a la clase trabajadora y a los países en desarrollo a los que les están también externalizando toda esa gestión de la contaminación y de los residuos. Pero claro, todo este debate, como os digo, por lo menos en el caso de España, pero creo que tenemos muchas cosas en común porque hay una muy buena escuela compartida entre ustedes y nosotras, tiene que ver con cómo esos intoxicadores y esos bulos y esa machosfera organizada en redes y en medios
pueden operar con impunidad, no hay ninguna consecuencia por hacerlo, y pasa como con esta catástrofe natural, que hay quien dirá, ay, es que ¿cuántos bulos hay en Internet? Pero los bulos de Internet no caen del cielo, como el maná, como las plagas bíblicas. Tienen financiadores, tienen granjas de trolls, tienen mucho dinero metido detrás y muchos intereses para hacerle creer a la gente que no hay alternativa, que ese es el gran problema de todo esto, que parece que en todo este debate sobre qué se podía haber hecho en Valencia no había alternativa, y claro que la hay, pero la alternativa pasa siempre por lo mismo, ¿no? Organización colectiva, pensamiento crítico y mirada anticapitalista, porque si no porque no hay una alternativa que se pueda parchear, ni la receta desde luego nos la van a dar gurús y monstruos como Javier Milei, como Carlos Mazón en Valencia, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, como Donald Trump en Estados Unidos. Irene, ¿qué tal? Miranda te saluda. Quería consultarte por la situación política de España en general. Vos hablabas de una responsabilidad, de la comunidad valenciana, del Partido Popular, de su aliado Vox seguramente, pero sin embargo, o por lo menos acá, se habla también bastante de la responsabilidad del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, en relación también a muchas denuncias o querellas relacionadas con la DANA que recaen sobre el presidente, sobre su ministro del Interior, pero muchas de esas denuncias presentadas por Vox, por el Partido Popular, incluso como, en una guerra ya declarada. Nosotros venimos analizando un poco la cantidad de trabas que se han puesto al gobierno de Pedro Sánchez en este último tiempo, pero bueno, preguntarte por la situación política en general, teniendo en cuenta quizás estas cuestiones que aparecen. Pues es muy buena pregunta. Pues yo creo que, por un lado, es cierto que hay una estrategia clara de la derecha y de la extrema derecha por salir de esta crisis colocando las responsabilidades en el gobierno central, en la agencia meteorológica, en las confederaciones hidrográficas, en que ellos tenían que haber avisado antes, etcétera, etcétera. Que es una estrategia que en realidad es bastante zafia en general, porque se va desmontando, si uno entiende un poco cómo es el sistema de competencias que tenemos en España, que es un poco complejo entre el gobierno central y comunidades. Por ahí, bien, pero hay una responsabilidad política para mí que trasciende a esta catástrofe en concreto, que es el problema que tenemos con un partido socialista que funciona constantemente como un freno de mano para cualquier transformación política de la izquierda real. Que no se atreven realmente a enfrentarse a la derecha, que no se atreven a tener un discurso verdaderamente confrontador, y nunca lo van a tener porque es un partido que nació con esa misión, con la de desempoderar y apartar todo lo que queda a la izquierda de ellos. Eso quedó muy claro, por ejemplo, con Podemos y con todos los 10 años de lawfare y de persecución judicial y mediática a sus líderes para sacarlos del tablero político. Y un partido así, lógicamente, en situaciones como esta, pues claro, se nos ha quedado también corto y responsable, porque te podía haber hecho mucho más para arrancar esas responsabilidades como os decía, de un negligente como Carlos Mazón y Valencia, pero ha habido cierto tacticismo electoral y político en ver un poco la situación con un presidente del gobierno muy ausente, con unos ministros también con un perfil muy bajo, mientras la gente estaba literalmente muriéndose, perdida, ahogada, y ese discurso tan hermoso que tenemos desde la izquierda de solo el pueblo salva al pueblo, que es una cosa que siempre hemos reivindicado y que tiene que ver con la solidaridad, el apoyo mutuo, lo público también, ¿no? La defensa de todo lo que construimos en común. De repente la extrema derecha lo estaba utilizando y de repente se convertía en un lema para defender que ante la ausencia de políticos, tanto del gobierno central como del autonómico, lo que valía era el sálvese quien pueda, la ley de la jungla, los filántropos, los empresarios que donaban dinero, y eso es peligrosísimo. Pero es que es la historia de siempre del Partido Socialista Obrero Español. Cuando está en elecciones es muy antifascista, es muy transformador, va a plantarle cara a los capitalistas, va a imponer impuestos a las grandes fortunas, va a transformar la vida, las condiciones materiales de mucha gente, pero cuando gobierna de su mano, y muchas veces están en los mismos casos de corrupción y cometiendo los mismos errores políticos, y eso al final lo pagamos muy caro. Y cuando están en elecciones nos dicen siempre, cuidado, que viene la extrema derecha, que vienen los malos, y la gente lógicamente reaccionamos y votamos a veces el mal menor, es un problema, votamos el mal menor, que son ellos, para que no vengan los malos.
Pero es que luego cuando están los malos gobernando, ellos gobiernan con los malos, se reúnen con los malos, permiten que los malos sigan lanzando bulos sin coste alguno en los medios, permiten que los malos gestionen comunidades con negligencias como la de Valencia, permiten que los malos se sienten en los platos de televisión a decir fake news constantemente con dinero público. Entonces, claro, un partido que solamente es antifascista los 15 días al año, cada 4 años que duran las campañas electorales y el resto del tiempo no es capaz de plantear soluciones realmente transformadoras para lo que está ocurriendo en nuestro país, que tenemos pues una desigualdad creciente, tenemos un problema, como os decía, de vivienda muy importante, tenemos un crecimiento de los discursos de odio, del racismo, una reacción patriarcal contra las mujeres salvaje, pues lógicamente, claro, al final acaba por desgastar al electorado y por generar una desafección política horrible. Y esa antipolítica, ese discurso tan peligroso de todos son iguales, el Estado no vale para nada, carguémonos el Estado, en el caso por lo menos de España se lo puede cooptar la extrema derecha, en vez de cooptarlo los movimientos transformadores de bases sociales, políticos, que tradicionalmente han peleado los derechos de todo el mundo, ¿no? de la clase trabajadora. Y es un poco en el debate en el que estamos ahora mismo y por el que muchas compañeras y compañeros, por lo menos en los medios de comunicación, pues como el vuestro, ¿no? Un poco desde los márgenes, sin financiación pública, sin capacidad de tener grandes altavoces, pero con mucho trabajo, estamos ahí peleando porque construir la alternativa y por insistir en que claro que hay alternativa, pero que no pasa desde luego por estas soluciones cobardes y del mal menor, porque también lo hemos visto con Kamala Harris, ¿no? El mal menor no funciona. Hace ya mucho que dejó de funcionar. Y el mal menor es muy peligroso y puede ser peor, casi a veces, cuando lo estamos viendo en Ucrania o en Gaza. El mal menor, sin una crítica, y pues finalmente acaba operando, pues eso, para los de siempre, ¿no? Para ser útil para el sistema en el status quo actual. Irene, como siempre, gracias por los minutos y por la claridad para ayudarnos a entender también qué está pasando por aquellos lados. Y cualquier similitud con lo que pasa en Argentina, como decimos siempre, no es mera casualidad, sino causalidad. Gracias y un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte, compañeras. Chao. Charlábamos con Irene Zugasti, periodista y politóloga española, que bueno, nos arrojaba un panorama, no solamente lo que está dejando el Dana, esta riada, esta gota fría, como también se la conoce, sino las responsabilidades. Charlar un poco sobre, bueno, se podría haber prevenido, evidentemente sí, pero para